jóvenes, buenas tardes. Espero que ya tengamos la oportunidad de ingresar a nuestra clase de hoy, viernes 8 de mayo del 2020. Bien, la clase de hoy es para razonamiento verbal. Razonamiento verbal está considerando los temas de la lectura. ¿Qué tipo de lectura es? ¿Cuáles son las técnicas? Hemos mencionado 3 lecturas básicamente. Hola, buenas tardes, Aris. Hola, profe, buenas tardes. Bien. ¿Quién se está integrando más? Ivonne. Bienvenida, Ivonne. Buenas tardes, profe. Aris, Ivonne y Nancy Hernández. ¿Cómo están? ¿Bien? Activa tu micrófono, Nancy, por favor. Y luego Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Bienvenidas todas. Igualmente, profe. Viernes. Ya casi terminamos la semana y nos vamos a la próxima. Viernes y a descansar. Bueno, ustedes sí, pero un poco de tarea no les hace Hola. mal. Un poquito. Ahora, ¿cómo no? Poquito. Diego, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, Buenas bien, noches. Bueno. buenas noches. Sale. Si gustan, ya empezamos. Empezamos ya la clase. Empezamos Sí, una vez. de una vez. Quedamos ayer en la intención, o en la clase anterior, en la intención de cada uno de ustedes iba a leer su tarea. La tarea consiste en hacer una lectura periférica de algún libro. Después de la lectura periférica, ¿cuáles son los elementos que hay ahí? Luego pasar a alguna hoja del libro que ustedes hayan seleccionado y platicarnos cómo es, qué tipo de información se contempla dentro de esa hoja, cuántos párrafos tiene, cuál es la que seleccionaron y todo el asunto. ¿Sí? Entonces, con ustedes empezamos, tenemos 2, 4, 6 alumnos. Muy bien. Bien, esperamos un momentito más o ya con ustedes. Acuérdense que el tiempo se va rápido. Se va rápido. Luego ya estamos a las carreras con nuestra final de la clase y nuestro resumen que tenemos que hacer todos los días. Acuérdense, un resumen, 4 o 5 rengloncitos, no más, de que la clase fue esto, se mencionó tal. Ustedes lo van haciendo cada vez en cada etapa. ¿Sí? Entonces, pues por el momento 204 iniciamos nuestra clase. Acuérdense de la tarea. Solicitamos que tomaran un libro, hicieran su lectura periférica, escribieran los datos del libro, el número de página, bla, bla, bla. Y luego, sí, dígame. Y si por si acaso que yo no me pueda conectar mucho, ¿qué puedo hacer en mi caso? Porque ve que no me conecté en estos 2 días que entraron a clases. Muy Más bien. que ahorita me conecté porque me están compartiendo datos. Muy bien. Buena pregunta. Nosotros normalmente estamos subiendo a YouTube nuestra grabación. En YouTube, por ejemplo, en mi caso, mi nombre es Miguel Díaz. Hay muchos Miguel Díaz ahí en
en YouTube. Pero buscan en particular los de las clases que estamos desarrollando aquí. Y entonces lo pueden buscar este video en YouTube abierto, porque así nos piden que lo publiquemos de una manera abierta en la que todos los que entren ahí puedan ver la información. Y yo lo estoy publicando por fecha. En estas últimas semanas le pongo la fecha, la materia y el grupo. Y entonces ahí lo pueden ver nuevamente. ¿De acuerdo? Sí. Dale. Bien. Iniciamos con alguien porque ya llevamos casi 6 minutos. Bien. Acuérdense, la tarea que dejamos para la clase es tomar un libro, verificar. Si no tienen un libro físico, entonces pueden ir a un libro virtual, abrir una de las páginas, verificar si tiene información general para la lectura periférica y luego tomar una de las páginas posibles, ver cuántos párrafos contiene esa página posible y luego tomar un párrafo, 5 o 6 renglones, no muy grande, 4, 5 o 6 renglones, dependiendo de la estructura del libro. Y luego de ahí, eso sí, lo escriben en su cuaderno, todos los detalles de lectura periférica y analítica, y entonces ya nos lo platican, ¿no? Aquí. Bien, ¿quién quiere empezar? Luis, Aka, Miriam. Ayer Diego nos ayudó y nos habló de qué. Espérame, Diego, no lo digas. ¿Alguien se acuerda de qué libro tomó o de qué autor para su situación? ¿Alguien se acuerda? Nancy, Aris, Ivonne, no, porque ayer no estuvo pendiente, ¿verdad? Bien. Diego Villar nos invitó a hacer una lectura rápida de un libro, el de un autor del siglo XIX, y murió en 1949, no el 93 que yo decía. ¿Te acuerdas, Diego? Bien. Sí, Edgar Allan Poe. Así se escribe el apellido, Poe. Y el género es narraciones extraordinarias. O el género literario es el del misterio, terror y posiblemente hasta, como son varias narraciones, hasta policíaca, pero donde se involucra una situación de suspenso, de terror y otros. Es una mezcla muy interesante. Hubo una palabra que a mí me llamó la atención que dijo Diego, murió 1849 de delirium tremens. Delirium tremens. Y entonces en el delirium tremens está asociado un padecimiento doble. ¿Quién me dice algo del delirium tremens? Diego, ¿nos puedes decir algo? Del delirium tremens. Ajá. Vamos a ver. Delirium tremens dice: síntomas agudos de la abstinencia del alcohol, tales como temblores, confusión y alucinaciones. Entonces, este señor Edgar Allan Poe tenía un padecimiento. ¿Cuál era? Síndrome de abstinencia del alcohol. No, en ese caso era Perdón. alcohólico. Era Sí. alcohólico y estaba en un proceso de recuperación, pero ya era tanta su necesidad de tomar alcohol que en una situación del delirium tremens, por la necesidad del alcohol, porque no lo tiene, entonces hubo una situación fatal. Pudo ser que murió por accidente del hígado o de esa situación de imaginarse cosas, y entonces lo orilló a un paro cardíaco o a otras cosas. No se sabe con seguridad, pero mencionan
delirium tremens, alucinaciones que genera el delirium. ¿Dale? Entonces, esa es parte de la lectura analítica. Cuando vamos un poco más allá de lo que nos está diciendo el autor, ampliamos los conceptos y entendemos un poquito con una situación todavía más detallada de lo que nos está diciendo la lectura. ¿Quién quiere empezar con la tarea, por favor? Rápido, 2, 3 minutos, 5 máximo. José Jesús Pérez, no, ¿verdad? Nancy, Nayeli García, Aris, Leonardo, ¿nos ayudas con tu lectura? Sí, maestro. Bueno, por favor. Solo un párrafo, ¿verdad? Sí, pero acuérdate, empezamos con la lectura periférica o panorámica, perdón, panorámica. Sí, Abre tu, ajá. Bueno, el libro se llama Crónicas de una muerte anunciada, escrito por Gabriel García Márquez. A ver si se no. Acércalo un poquito más. Sí. Un poquito más a la cámara. Ahí está. Bien, Crónica de una muerte anunciada. Sí. Hicieron películas al respecto de ese libro. No estaba enterado. Bueno. Bueno, inicia con... Bueno, primero se encuentra una hoja en blanco para después estar escrito el nombre del autor, después el nombre del libro y la editorial, bueno, el sello editorial. Muy bien. Acuérdate que a veces nos encontramos libros que tienen pues una cubierta de plástico y no nos permiten leer lo que hay en el interior. Entonces empezamos por los aspectos generales, que sería lectura periférica. Sí, pues. Bueno, hasta ahora es lo único que muestra en el exterior el libro. ¿Alguna reseña así en letras chiquitas que estén escritas por ahí? No, no tiene. Pues está un poco grande o larga la reseña. Bueno, acá sí. Nada más uno o dos, ¿cómo se llama? Renglones, puedes leer de lo que está en la parte de la... Esa es la portada, lo del frente. Sí. Y lo de atrás, contraportada. Sí, dice, Bien. Anda niña, dinos quién fue. Ella se demoró apenas el tiempo necesario para decir el nombre. Lo buscó en las tinieblas. Lo encontró a primera vista entre los tantos y tantos nombres confundibles de este mundo y del otro, y lo dejó clavado en la pared con su dardo certero, como una mariposa cuya sentencia estaba escrita desde siempre. Muy bien. Esa es una introducción. Es la introducción que el autor o la editorial seleccionó de todo el texto, pero no tiene tiempo, nada más de repente lo toma. ¿Por qué creen que lo toma? Bueno, después vamos a la lectura, a esos detalles. Sale. Leonardo, ¿qué más? Sí, Ya lo abriste, lo compraste y luego lo empezaste a hojear. Sí. Bien, entonces, ¿qué hay adentro? Bueno, inicio con el primer párrafo de la lectura. ¿Sí? El día en que lo iba a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. A ver, espérame. Habíamos comentado que ibas a seleccionar una página. Entonces, ¿de qué página es? ¿De la número 1? No, es la número 7. Bueno. En la página número 7 hacemos otra lectura periférica. ¿Cuántos párrafos hay? Es uno. ¿Solamente uno? Sí. Pero llenísimo. Sí, es de 18 renglones. Órale, muy bien. Página solamente tiene un párrafo, 18 renglones, y entonces Leonardo nos va a hacer una lectura, no de todo, porque son 18. ¿Cuántos vas a leer? A ver, serían unos 8. ¿Ah? Unos 8 renglones. No, con 3 o 4, nada más. 3 renglones. Entonces,
Sería el inicio que decía el día en que lo iban a matar. Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Hasta ahí. Para esperar él. El buque en que llegaba el obispo. Ah, perfecto. Entonces el obispo va a llegar en un barco, ¿no? Uh-huh. Y entonces el señor se levanta temprano el día en que está esperando que ya lo ejecuten. Ahí, ¿Sí? hasta ahí nada más. ¿Qué información ustedes creen que está dando eso que leyó Leonardo? ¿Qué información cree? Ese señor se levanta temprano y está esperando que llegue un obispo, pero es un día especial. ¿Qué información nos está dando el autor? ¿Alguien nos ayuda? ¿Qué se imaginan ustedes con lo que leyó Leonardo? Yo no he leído esa parte, pero puedo decir que este señor es un preso en alguna cárcel y que ese día es el día en que va a ser ejecutado debido a que él cometió un crimen. Y entonces está esperando al obispo, porque ahí en ese lugar se acostumbra darle la bendición a los reos que están en situación de ser sacrificados. ¿Tú qué dices, Leonardo? Pues que sí, tiene bastante lógica lo que acaba de decir. Muy bien. Lee otros dos renglones o tres de tu libro, a ver si ahí se aclara más o menos. Sí, dice, había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna y por un instante fue feliz en aquel sueño. ¿Un bosque de qué? Perdón, no escuché. Higuerones. Ah, higuerones. Bueno, un tipo de árbol ahí. Bien. Entonces, ahí ya leyó el párrafo, una parte del párrafo, pero como él indica, son letras grandes, son 18 renglones y son letras grandes. ¿Por qué se imaginan que las letras son de ese tamaño? Nancy, ¿nos puedes ayudar a contestar esa parte? El libro que está leyendo Leonardo, La crónica de una muerte anunciada, página número, dijo 9. 7. Y entonces ya leyó un párrafo, una parte de un párrafo en donde menciona algunos aspectos, pero ese párrafo solamente ocupa una hoja y es de 18 renglones. La pregunta para Nancy sería o es, ¿por qué en una hoja solamente hay 18 renglones, un solo párrafo, 18 renglones, y a mí me da la idea de que son letras grandes que ocupan esa hoja? ¿Por qué, Nancy, sería así? Activa tu micrófono. Jesús Pérez, ¿qué nos puedes decir de lo que estoy mencionando? Muy bien. Gracias, Nancy. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda a ver cómo se analiza esta cuestión? Eso de 18 renglones en una sola hoja y además el tipo de letra o el tamaño es parte de la lectura periférica o panorámica. ¿Sale? Y entonces estamos más o menos aprendiendo a visualizar la frontera entre la lectura periférica o panorámica, panorámica y la lectura analítica. Cuando él ya entró al párrafo y leyó los primeros 4 y luego otros 3, entonces
él ya está haciendo una lectura, pero todavía no es analítica, porque él está haciendo una lectura para conocer el párrafo. Es analítica cuando detallamos algunos aspectos. Por ejemplo, el señor se levanta temprano, lo tomamos en cuenta, despierta, pero está a la espera de que llegue el obispo en el buque. Y luego menciona que él tuvo un sueño agradable, que corría por un bosque y le menciona qué tipo de bosque es, en donde tiene una sensación agradable. Sale. Ya leímos. Ahora nos vamos a la parte analítica, cuando vamos a investigar o a preguntarnos algo de lo que leímos. ¿Por qué se levantó temprano y por qué está esperando a la persona mencionada, la cual va a llegar en un buque? Y entonces ahí entramos ya a la parte de la lectura analítica. ¿De acuerdo? Muy bien, Leonardo. Gracias. ¿Quién más quiere ayudarnos con un poquito de su tarea? Luis acá, Aris, Nancy García, Nancy Hernández. Ah, no es Nayeli, perdón, Nayeli García. Disculpa. Itzel Galindo, hiciste tu tarea. ¿Nos puedes platicar un poquito de qué libro tomaste para hacer tu lectura periférica, panorámica? No, profe, no hice la tarea, no sabía que dejó ese tema. Bueno, está bien. Es que no he subido las tareas porque como que quiero capturar un poco su atención y aquí vamos desarrollando un poquito. Pero lo voy a subir, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esto lo voy a subir a la plataforma. Ya el lunes ya está o mañana ya está porque hemos estado a las carreras, hemos estado haciendo 1000 cosas y bueno, en particular yo no he tenido la oportunidad. Ando corriendo, tropezando, cayendo y aprendiendo a ocupar este mecanismo de comunicación. ¿Sale? Bien. Ayer Diego nos habló de un autor, Edgar Allan Poe. Luego hoy Leonardo Martínez nos habla de otro autor, premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Mucha gente que lo conoció le llamaron Gabo, pero esa es una expresión de los mexicanos de llamar a la gente por su nombre, pero contraído. En casa, por ejemplo, a Leonardo seguramente le dicen Leo. ¿Sí? A Jesús le dicen Chucho. ¿Cómo te dicen Jesús en casa? Jesús Pérez, ¿cómo te dicen en casa? Bien, Leo Shankar. Me dicen Chucho. Sí, es nuestra expresión de mexicanos. Ajá, me dicen Chuchín o Chucho, una de dos. Bien, ¿quién te dice Chuchín? Chuchín, mi papá, y Chucho me dice mamá. Ah, es más enérgica tu mamá, un poquito más seria tu mamá. Sí. Sí, perfecto. Bien, gracias. Leo Shankar. ¿Dónde? También eres Leonardo. Sí. Sí, pero tú escribes Leo, ¿verdad? Sí, una abreviatura, ¿no? Perfecto. Es nuestra costumbre como mexicanos. Perfecto. Hiciste la tarea, nos puedes ayudar con un libro. Si es que no lo has hecho, pues aquí más o menos, pues aviéntate. Y dices, yo quiero leer un libro así, me llamó la atención. Cualquiera? ¿Perdón? ¿Era un libro cualquiera? Sí, el que tú quisieras. Tengo una antología de Lovecraft. Ah, bueno, está de moda eso. ¿Puedes leer algo? Ah, claro. Por favor. La tumba, así se llama el cuento. ¿De quién, perdón? Lovecraft, H.P. Lovecraft.
Bien. La tumba. A narrar Lectura las... periférica o panorámica. ¿Cómo lo harías? ¿A qué se refiere? Ajá, bueno, la lectura panorámica es los datos generales, en este caso, de tu antología. En tu antología, cuántas historias están ahí? ¿De qué nacionalidad puede ser el señor que escribió? Luego, Bueno, tengo en total... Tengo 7 cuentos de la antología y H.P. Lovecraft según tengo entendido, era estadounidense. ¿ya falleció? Sí, no me acuerdo cuándo falleció, pero el siglo pasado. Bien. ¿Qué género es el de las historias o narraciones? Terror, ¿Terror? sí. Muy bien. Luego, ahí en donde tiene la antología, ¿está separado por hojas o es una lectura así continua? No, está separado por hojas. Ajá, bien. Entonces, ¿el año de la publicación no lo tienes ahí a la mano? No. Déjame ver. No. No. Bueno. Ya dijimos que fue estadounidense. Bien, es un género específico. Y ahora, ¿qué página escoges para hacernos una lectura sencilla? De un solo párrafo, pero la página nos indicas cuántos párrafos tiene. Veamos. Uy. Es continuo entonces. No, bueno, sí, la verdad sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Sale. Entonces lee un párrafo, nada más un párrafo. ¿Cuántos renglones tiene el párrafo que vas a leer? ¿16? 16. Uno, mediano, 2, 3 renglones o 4, no máximo. No más. No, no tiene menos. ¿No? La mayoría es de 7 para arriba. Bueno, lee algo que no supere 4 renglones. Solo 4 renglones. A ver. Acudid acá, mozos, con vuestras jarras de cerveza, y bebed por el presente antes de que se esfume. Apilad en vuestro plato una montaña de carne, pues el comer y el beber nos brinda alivio. Nos brinda Alivio. alivio. Bien, es que yo escuché otra palabra. Sale. Bien, ahí ya leyó un párrafo o una parte de un párrafo. Bien, vamos a la lectura analítica. ¿Qué les parece? Bien, ¿qué pueden decir en la lectura analítica? Ivonne, Nancy, Luis, Aka, Jesús Pérez, ¿qué pueden decir en la lectura analítica? Algo que es muy evidente. Y ese algo que es muy evidente me llama la atención. Puede ser que está diciendo que están en un bar bebiendo. Están en un bar bebiendo. Muy bien. Luego otro detalle. Otro detalle. El lenguaje que utiliza. El lenguaje que utiliza expresado en un español antiguo o un español que a lo mejor aquí en México no se utiliza, pero está ahí presente. ¿Puedes leer nada más un renglón, por favor? Leo. Sí, permítame, perdí la página. Bueno, cualquier otro de la misma.
Ah, eh, ¿Pero qué es una nariz colorada a cambio de estar alegre y vivaz? Pero, ¿qué es una nariz colorada a cambio de estar alegre y vivaz? Bien, eso eso me lo guardo un poquito porque no tiene el lenguaje que antes estaba mencionado. ¿Sale? Yo buscaba la cuestión del lenguaje. ¿Cómo lo expresó en el párrafo que leyó, en la parte del párrafo que leyó? ¿Sale? Bien. Bien, ya que leyó esto, la nariz a cambio de algo, ¿qué nos indica eso? A mí me da la idea, la impresión de que se encuentran en un bar, están tomando, pero ya tomó más o menos una cantidad, de tal manera que ya empezó a expresar un estado alcohólico y lo está expresando a través de una actitud, de una situación de risa, pero su evidencia de que ya está medio borrachón aparece en su aspecto físico. ¿Sale? ¿Tú qué opinas, Leo? ¿Quién, yo? Sí, de lo que leíste en la última parte. No, pues no sabré decirle. Bien. De eso se trata la clase, ¿de acuerdo? De eso trata la clase. Tener una forma específica de lectura, pero en esa forma de lectura, dar la oportunidad de que se vayan entendiendo los aspectos generales, particulares o específicos. En este caso, leyó una antología de un autor y él nos indica que ese autor tiene un género en el que está escribiendo. Lee un párrafo, el cual es un párrafo un poco amplio y yo le pido que lea solamente 3 o 4 renglones. Sale. Pero en ese párrafo que leyó, utilizó el autor un lenguaje, voz, bueno, así como los españoles lo han hecho o lo hicieron en cierto periodo de la historia. ¿De acuerdo? Y luego narra una situación que se está desarrollando en un bar o en una cantina o en algo, y después de eso pasa a otro párrafo donde menciona, pero ¿y qué? ¿Cuál es el asunto de tener una nariz roja y a cambio de una situación, de una actitud? Entonces, eso que se está mencionando es parte ya de la lectura analítica, y en ese sentido, cuando ya entramos al campo de la lectura analítica, nos fijamos en algunos aspectos. ¿Por qué menciona esto el autor? ¿Por qué dice tal? ¿Cómo narra el escenario y todo ese asunto? ¿Bien? ¿Qué opinan de la actividad de hoy? Un resumen. Diego Villar. Aquí ando. A ver, un resumen. Ajá, de lo que leyó, por ejemplo, leyó el compañero de Gabriel García Márquez o este compañero de este último autor. Lovecraft. Bueno, personalmente yo no había leído a los autores ahora sí que a profundidad no los había leído. Sí los conocía, pero no había leído tantos sobres. Así que ambos se me hicieron interesantes. Y creo que a todo aquel que haya puesto un poco de atención también. ¿Y qué más puedo decir? Pues nada más eso. Es interesante porque conoces a más autores y más libros. Y la técnica de lectura Ah, sí, también la técnica de lectura. nos ofrece una perspectiva un poco más amplia de cómo ver o cómo entender un libro. Bien, para la próxima clase continuamos, hagan su tarea y pues ya pasamos Leonardo, Leo, Shankal, ayer la compañera, y luego Diego, y
esperamos que Jesús y otros de los compañeros que están integrando hoy tomen un libro, hagan su lectura panorámica y luego lectura analítica, y en 5 minutos, si lo tienen escrito, nos compartan un poco de esa experiencia. Y además nos permitan que se nos abra la intencionalidad de seguir leyendo. Se nos abra el interés de la lectura y pues de compartir esta aventura de leer. Bien, gracias por la atención, gracias por lo que aportan y gracias porque participan en esta acción. En la conclusión del día me dicen si es interesante o no, qué le podemos cambiar, qué le podemos quitar, etcétera, a nuestra clase o al estilo de clase que estamos llevando. En su conclusión, por favor, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya tenemos como 3 minutos disponibles y yo agradezco su atención. Gracias. Nos estamos viendo. Al rato, creo que nos toca la clase, ¿no? En la última. No va a haber clase, creo, ¿no? No, es la última hoy. Bueno, entonces, ya con esto, Ivonne, espero tu tarea, que escribas lo que se les pide, una lectura panorámica de un libro que tú quieras, luego una lectura analítica de un párrafo mencionando la página, número de párrafos y todos los detalles, y qué número de párrafo es el que escoges para leer. ¿De acuerdo? Gracias. Nos estamos viendo. Hasta luego.